Saludos, mis estimados hermanos y amigos que están con nosotros para compartir la lección de escuela sabática para esta semana. Es un placer para nosotros y una bendición de que todos podamos aprender lo que Dios tiene para nosotros. Mi estimada Génesis, ¿cómo estamos? Más mejor que la semana pasada, ya veo la luz al final del túnel. Fantástico, la gripe nos ha atacado feamente, ¿no es Sí, es cierto? la temporada. Bueno, es un placer de nuevo compartir con nuestros hermanos y amigos la lección de esta semana. Me llama la atención el título de la elección. Dice, bienaventurados los que creen. Y te voy a decir por qué me llama la atención. Porque eso de bienaventurado, se traduciría así, felices son los que creen, es como que le falta algo allí. Porque obviamente, pues, obviamente las personas creen porque han visto algo, han tenido experiencia en ese algo, en tocar, en, en mirarlo, escucharlo. Ujú. Y yo obviamente no veo tanto eso de felices los que creen. Me imagino que la lección tiene que decir algo diferente a lo que yo estoy diciendo. ¿Qué significa de bienaventurados los que creen? El título de la lección se basa en Juan capítulo 20, versículo 28, donde Cristo, que haya resucitado, ¿Mm? le dice a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados a los que no vieron y creyeron. Y como lo veremos más adelante, veremos qué significa tener fe, qué es lo que significa creer y qué es la relación entre la fe, nuestra creencia y Dios. Interesante. Obviamente la gente está acostumbrado, por lo menos está acostumbrada a creer lo que ve, ¿no es cierto? Sí, los cinco O sentidos. sea, si no ve, no se puede creer. Mm, Ver sí. para creer, dice un refrán. Ajá. Hablando de creer, o de ver para creer, existen muchas personas o ateos que no creen en Dios, o sea, porque Ujú. ellos dicen que nunca han visto a Dios creando nada. Ujú. De ahí que más o menos del siglo, que será 17 y 18, que comenzó la era de la iluminación, Ujú. obviamente en Francia, Ujú. obviamente comenzaron con el tema de la razón, que es obviamente es lo más importante para el ser humano. Tiene que haber razón para creer en algo. Y hay que someter la religión, algunos filósofos decían, a la razón, a lo que podemos ver. ¿Ya cómo nosotros podríamos explicarles a las personas, sobre todo a aquellas personas que no creen en Dios, que dicen que Dios no existe, que obviamente la religión, nota lo que te voy a decir, dicen que la religión fue un invento de los gobiernos para someter a las gentes? Es Ujú. interesante lo que algunos dicen por ahí. Entonces, obviamente ellos dicen que Dios no existe, que es una manufactura de las personas, pero ¿cómo nosotros podemos probar de alguna manera como cristianos, aquellos jóvenes, aquellas personas que no creen en Dios, ¿cómo podemos probar que Dios existe, aunque nosotros no lo hayamos visto? Solo porque no has visto algo o has experimentado algo, no significa que no existe la cosa. Eso es un mal argumento, en mi opinión. Para saber que hay algo es verdad, hay que examinar las evidencias. Uh -huh. Por ejemplo, en una escena de crimen, aunque los detectives no ven el crimen, el que hizo el crimen deja evidencia y se usa evidencia para reconstruir la escena de crimen. Y el Señor nos ha dejado evidencia de su existencia por medio de la naturaleza, de su creación. Si nosotros estudiamos las flores, la anatomía de los animales, hasta nosotros mismos, nuestros sistemas, cómo nuestro cerebro ordena todos nuestros sistemas, el órbito de los planetas que no se chocan uno al otro, la atmósfera de nuestra Tierra que tiene la perfecta cantidad de oxígeno, dióxido de carbón para alimentar la vida aquí en la Tierra, uno se maravilla y dice, alguien tuvo que crearlo. Sí, obviamente, porque fíjate, si nosotros nos podemos a pensar y si nosotros podemos a razonar, usando el término de los franceses, que de paso ellos levantaron la diosa de la razón, Oh, sí, después de la Revolución después de la Francesa. Revolución Francesa, francesa. mira, aún las cosas simples, las cosas que podríamos decir simples, como nuestra ropa, los zapatos, los autos, lo que nosotros vemos creado en la tierra,
son creados por seres finitos. Ujú. Todas las cosas necesitan un diseño, un orden en las cosas. El- Diseño, materiales y una persona que ejecuta el diseño. yeah. Yo Y no si- puedo decir solo porque yo no vi el diseñador de mi ropa apareció de la nada. exacto, y si, Como es sentido común que la vida viene de la vida. exacto. Y entonces, en otras palabras, si las cosas que no son complejas, que son sencillas, fíjate, si las cosas que son sencillas necesitan un diseñador, un creador, cuánto más las cosas que son complejas. Por ejemplo, nuestro universo, que es mucho más complejo, Ujú. como tú lo explicaste muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los planetas que giran en una órbita imaginaria, por decirlo, imaginaria, alrededor del Sol, obviamente sin chocarse uno al otro, en una forma perfecta, sincronizada, como que hubiera una ley, ¿no es cierto?, que Ujú. los guía. El hecho de que nuestra Tierra no está más allá del Sol ni más cerca del Sol, sino que está justamente en su camino alrededor del Sol de una forma perfecta. El hecho de que nuestra Tierra esté creada exactamente para los seres humanos, con Sí. todo lo que tiene, con todo lo que necesita, obviamente necesita un creador, aunque no lo haya visto. Me gustó mucho es el ejemplo de la escena del crimen, cómo se Yeah. reconstruye un asesinato, cómo sabemos cómo una persona mató a otra, porque el criminal dejó una evidencia. Ajá. Siempre va a haber evidencia. Sin embargo, nosotros tenemos la evidencia que Dios existe aunque no lo hayamos visto. Por ejemplo, el Exacto. caso de Adán, no vio a Dios crear, pero obviamente el Dios se acerca y obviamente se presenta como el creador, él es su creador. Ujú. Y vemos nosotros que Adán lo acepta, porque no hay más, no hay otro ahí. Él Ujú. sabe que alguien lo creó y que lo que está alrededor de él fue creado. Luego, cuando lo pone a dormir, creó a Eva. Así que nosotros tenemos la evidencia de la naturaleza. Dios, o sea, la naturaleza nos muestra que Dios es el creador. ¿Qué otra evidencia tenemos de la creación de Dios? Yo creo que es la palabra de Dios. Muy bien, Aunque yo sé que cada religión tiene su propio libro sagrado, entonces la pregunta es, ¿cómo sé que la palabra de Dios es fiel y digna? ¿Y qué lo distingue a los otros libros sagrados que ellos también aseguran que claro. tienen la verdad? Y obviamente para saber eso hay que leer los contenidos, juzgar los contenidos y someterlos a una prueba de examinación. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que distingue la Biblia a otros libros sagrados es sus profecías. ¿Qué son las profecías? Bueno, las profecías son cosas que dice Dios lo que va a pasar en el futuro. Yeah. Si una profecía es falso, entonces es porque no pasó en el futuro. Si una profecía es verdad, es porque sí pasó en el futuro. Obviamente, como las profecías apuntan al futuro, y si una profecía es correcta cada vez, entonces eso muestra un origen divino, porque ni tú, ni yo, ningún ser humano puede predecir el futuro con exactitud. Ya, es muy interesante porque fíjate que una de las profecías que me llama mucho la atención es la profecía de Ciro. Isaías 45:1. Ya, exacto. Y Isaías 45 nos dice Dios, o sea, Isaías, recuerda que Isaías vivió más o menos 200 200 años años antes. antes de que obviamente apareciera Ciro. Sí. Y lo menciona por nombre. Ujú. Y le dice en Isaías 45, si ustedes, mis queridos amigos y hermanos, pueden leerlo en algún momento, nosotros por el tiempo no podemos leerlo, pero en Isaías 45 nos habla de Ciro, el rey de Persia. Y obviamente ahí nos dice de que 200 años aproximadamente Dios profetizó que él obviamente dejaría en libertad a los judíos y Ujú. obviamente le abriría las puertas de Babilonia, le entregaría a Babilonia. Es interesante esa profecía. ¿Qué ser humano podría decir con precisión y exactitud hasta el nombre de una persona? Y eso sin considerar, por ejemplo, el hecho de que hay otras centenares de profecías acerca de Jesucristo, su nacimiento, el origen del La nacimiento, caída el de surgimiento, reinos. surgimiento y caída de los Ajá. reinos, por ejemplo en Daniel, Capítulo 2 y capítulo 7, ya. que profetiza los reinos que iba a venir después de Babilonia Y y su esto, caída. y esto nos hace de que la Biblia realmente la Biblia sea un libro diferente a los demás libros sagrados, por decirlo así, pueden ver los libros hinduistas, Ajá, el Corán y Corán. otros libros. Eso es un libro superior. Ujú. Otra revelación que se me ocurre es la revelación de Jesucristo Oh, mismo. sí, la máxima revelación. Sí.
Ya, ok. No, Jesucristo, él básicamente aseguró que esto era la palabra de Dios, que la salvación venía de los Amén, judíos, sí. y básicamente él confirmaba las escrituras. Él decía, las escrituras hablan de mí, y él siempre decía, las confirmaba también diciendo, en el principio era así, básicamente diciendo que esas historias que nos presenta el Antiguo Testamento son verdaderas. Y también uno de los argumentos más fuertes, en mi opinión, es que Cristo siendo lo voy a usar la perspectiva del Sanedrín, un hombre pobre, Ujú, carpintero, que ujú. pudo traer mucha gente con su ejemplo, con su amor y contenido, y que aunque murió de una manera muy fea, porque la crucifixión era reservada para las personas más peores de la sociedad, pudo traer a muchos sus seguidores y sus seguidores murieron por él. Nadie va a morir por una farsa, Claro, nadie va a morir por una persona que decía repetitivamente, yo soy el Hijo de Dios. ya. Yo quisiera concluir ese apartado con decir esto. Nosotros tenemos, obviamente, las evidencias de que Dios existe por la naturaleza. Número dos, tenemos la revelación del hecho de que la palabra de Dios es palabra inspirada de Dios, o aún siendo escrita por hombres. Tenemos la máxima revelación que es Jesucristo, y aquí no es por lastimar otras religiones que no son cristianas, obviamente tenemos que decir que Jesucristo mismo, a menos que nosotros llenemos a Jesucristo como un loco y un enfermo, lleno de egocentrismo, él mismo señaló que la salvación o la religión verdadera venía de los Yeah. judíos, y que la palabra divina, o por ejemplo, donde están los oráculos divinos, está en la Torá, en los escritos de los judíos que a ellos fueron entregados. Aunque sin duda alguna, obviamente, concluyendo este apartado, realmente nosotros, me gustó lo que tú dijiste, nosotros, aunque no hayamos visto a Dios, nosotros tenemos la evidencia de la existencia de Dios por la naturaleza, por su palabra, que obviamente nos da las Y por profecías, su y Hijo. por su Hijo. ¿Hay alguna cosa adicional que podemos añadir acerca de la revelación de La Jesucristo? vida de los creyentes. La vida de los creyentes, me gusta eso. Bueno, porque la Biblia transforma al ser humano Claro, apelando a lo interno, trata de cambiar la causa del carácter, de la deficiencia del carácter de la persona. muy Si bien. la persona tiene un problema de egoísmo y la persona se somete a la palabra de Dios y está en oración, la Biblia va a responder, va a transformar. No cabe duda, la palabra de Dios tiene un poder transformador, de transformador. Así que la palabra de Dios nos dice, aunque la naturaleza no nos dice quién creó el mundo, solamente nos dice que alguien lo creó, la palabra de Dios nos dice quién es este Dios, Va más específico. quién es este Dios, Ujú. y cuál es el plan de Él para salvarnos a nosotros. Bueno, y Jesucristo obviamente es su máxima revelación. Pasemos al apartado de Abraham. En el caso de Abraham, por ejemplo, se nos dice que es el padre de la fe. Justamente a mí me llama la atención una historia, y es la historia de que él se le pide, por ejemplo, entregar a su hijo Isaac. ¿Cómo fue posible? Fíjate que, déjame contarte una historia. Hace algunos años atrás, una persona escuchó la voz, y la voz le dijo, ve, coge tu hijo y mátalo. Y cogió a su hijo y lo mató hace muchos años atrás. ¿Cómo es posible que Abraham pudo escuchar y distinguir la voz de Dios, tomar a su hijo y llevarlo a matar o a sacrificar? ¿Cómo él pudo confiar que esa voz venía de Dios? De la misma manera que él pudo identificar que la voz que lo llamó que saliera de su lugar era la voz de Dios. Se implica Génesis que Abraham ya conocía a Dios. Claro. Y obviamente a través de los años que Dios lo ayudó con sus problemas y estuvo con él, obviamente lo conoció tan bien que ya conocía su voz. Cuando estás en una relación con alguien, hasta uno ya puede adivinar sus siguientes movimientos porque lo conoces la persona tan bien. Yeah. Hasta Dios describe a Abraham como su amigo. ¿Sabe que alguien dijo que uno de los indígenas decía que para conocer una persona tú necesitas comer con él un saco de sal? Y te imaginas comer un saco de sal, sería que no te lo terminas en días ni en meses, es toda una vida. En otras palabras, para tener fe en alguien, necesita uno relacionarse con ese alguien, conocer a esa persona, ¿no es cierto? Ellen G. White dijo que describe a Abraham como un hombre de oración. Ya, no cabe duda que Abraham era amigo de Dios, conocía a Dios, conocía su voz.
una pregunta, Génesis. ¿Cuál fue el propósito por qué Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo? Tenía un propósito doble. Muy bien. Voy a leer el primer propósito. Sí, claro. Nosotros sabemos que el Satanás, que fue nuestro representante antes que Cristo muriera en la cruz, Satanás era nuestro representante, y en la historia de Job se ve cómo Satanás acusaba Claro. acusó a Job, y básicamente también Satanás acusó a Abraham. Dice la hermana White que Satanás había acusado a Abraham ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Hay que recordarnos que Dios le había prometido a Abraham que saldría una nación que bendeciría a muchas naciones. Y dice aquí ella, Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Dios le había prometido un hijo a Abraham por medio de su esposa Sara, pero obviamente Abraham, como pasaron los años, se desanimó y tomó una concubina y tuvo con él un hijo, Ismael. Obviamente, Satanás usó esa falla de fe para decir que Abraham no se merecía las promesas. Y Dios quería someter a Abraham a esa prueba porque él sabía que lo iba a pasar y iba a demostrar a Satanás que sus acusaciones que no era merecedor no tenían bases. Era un hombre transformado. Y también el segundo propósito, y también el más importante, a lo que es relevante la lección, básicamente la misma experiencia que Abraham pasó de sacrificar a su único hijo de su propia carne, de su esposa Sara, esa agonía, esa tristeza, y también la sumisión perfecta de Isaac a su padre, era paralelo a la misma experiencia que el mismo Dios el Padre iba a sentir, la misma agonía, el mismo sufrimiento a sacrificar a su propio hijo por la redención de los hombres. La manera que Isaac se sometió ante el Padre, Jesús se sometió a su Padre. Y obviamente ese sacrificio de Isaac, esa experiencia, representaba la experiencia de Dios el Padre y Dios el Hijo. Como Dios provee un sacrificio a Abraham, Dios iba a proveer un sacrificio para el hombre caído por medio de su Hijo. Y por eso Jesús dijo a los fariseos en Juan capítulo 8, versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Amén. Y Abraham ahí entendió que lo que el Mesías iba a sufrir, y ahí vio las buenas nuevas de la redención. Amén. Wow, es interesante ver que obviamente Abraham experimentó en sí mismo la misma agonía del Padre. Eso significa que obviamente nosotros como seres humanos debemos apreciar el sacrificio del Hijo, ¿no es cierto? Claro. Y del Porque Padre. Dios el Padre dio lo mejor. Dio todo dio lo que su tenía Hijo de esencia para salvar. Y aquí hay un detalle que obviamente nos dice que Jesucristo preexistía, ¿no es cierto? Es el yo soy. Yo dice, antes que Abraham fuera a llegar a existir, yo ya estaba. Sí. Saltemos al siguiente punto. En el caso de la mujer María Magdalena. Y a mí me llama la atención ese caso. ¿Me podrías decir algo? Okay. María, hermana de Lázaro, o también conocida como María Magdalena, tenía mucho que agradecer a Jesús. Claro. Era una mujer que en carne propia experimentó los milagros de Jesús. Jesús le sacó los demonios, le perdonó sus pecados, y unos días antes ella vio cómo Jesús resucitó a su hermano. Y María creía que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios. Wow. Y en Juan capítulo 12, ya la gente ya quiere poner a Jesús como rey, dice el deseo de toda la gente que ella quería ser la primera en honrar a su Señor. Wow. Por eso compró ese regalo muy caro. Que era el precio de un año, ¿no? El valor del trabajo de un año. De año. Va donde está Jesús. Jesús está en la casa de un fariseo llamado Simón, que lo había curado de lepra. Y ella, tan agradecida, comienza a llorar, perfuma los pies del Señor y también su cabeza. Claro.
Ya, me llama la atención porque este caso, porque esa mujer obviamente la consideraban como una mujer De prácticamente indigna, de mala mala vida, ¿no vida. es cierto? Sin embargo, Jesús la amó y la aceptó y la perdonó. Y por eso mismo Jesús obviamente la había perdonado, la había liberado de los demonios. Y esto para mí nos enseña que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Tu Nosotros, fe tiene que traducirse en acciones. correcto, o sea, nosotros debemos estar agradecidos con Dios, hacer hacer las cosas correctas, no para salvarnos, sino porque Dios ya nos ha salvado, ¿no es Ujú. cierto? Nosotros no merecemos una salvación tan grande. Estamos perdidos, nadie es mejor que nadie. Mira, en el caso, a mí me llama la atención el caso de Simón. Por ejemplo, Simón, por ejemplo, en su mente él pensó y dijo, si supiera qué clase de mujer es Ya. esta. Y entonces vino Jesucristo y hizo un comentario interesante. Ajá. Le cuento una parábola. Sí, claro. Porque en la parábola, y Lucas da más detalles, él dice, bueno, había una persona que prestó dinero a unos 50 denarios y el otro 500 denarios, Ujú, pero después estas dos personas no pueden pagar la cuenta. claro. So, la persona perdona los dos. Y después le hace una pregunta a Simón, ¿quién es el que está más agradecido? Y Simón dice, el que debía más, los 500 denarios. A primera vista se ve como una parábola con la moraleja de que hay que ser agradecidos. Pero era esa parábola, Cristo dijo esa parábola porque era específico a la situación de Simón y de María Magdalena. Y el deseo de toda la gente, Helen G. White va más en detalle. El hombre que debía 500 denarios era Simón, Wow. porque Simón había hecho pecar a María Magdalena. Wow, Da la impresión a ella que él la deshonró. wow. Y por eso María prácticamente se sintió tan desilusionada que obviamente se echó a perder. ¿No crees? ¿No crees? Sí, sí, Y pero obviamente también Jesús le estaba diciendo a Simón, le dijo, tú deberías estar más agradecido más que ella porque te salvé de una vida en que básicamente se estás muerto porque él tenía lepra y la lepra significaba, tenemos que una muerte aislarte, anunciada, una muerte muerte anunciada. anunciada, y Claro. ni tuviste la dignidad ni los modales para limpiarme los pies. O sea, y Y esa esa era era la costumbre. de lavarle los pies a Y los también Cristo visitantes. fue tan gentil con él que no exhibió su pecado ante la gente. Eso es interesante. Y obviamente cuando Simón, dice el deseo de toda la gente, cuando Simón comienza a reflexionar y se da cuenta de que Jesús sabía de la relación pasada entre él y María, él se da cuenta que Jesús tiene como origen divino, Claro, porque leyó la mente. leyó la mente y también que la manera que fue tan gentil para reprenderlo. Simón dice, No lo avergonzó no lo ante los demás. avergonzó, dice que Helen G. White, que él creyó en Jesús. Esto es muy importante porque hay muchas personas que le gusta avergonzar a otras personas delante de los demás, señalándoles sus pecados y olvidándose de que ellos también son peores tal vez o obviamente tienen pecados. No hay ninguno de nosotros que está libre, ¿no es cierto?, de pecar o de tener pecados. De ahí que todos necesitamos recurrir a Cristo, recibir su perdón y obviamente abrazar a los otros que también necesitan el perdón y la seguridad de que Dios los ama. No estamos para señalar a nadie. No. Estamos para ayudar a todos los demás como nosotros necesitamos la ayuda. El siguiente punto que es el caso de Poncio Pilato. El caso de Poncio Pilato es el caso de este procurador romano. Sí. Este procurador romano, obviamente, hasta donde nosotros estudiamos la lección, él recibió, él tuvo la verdad acerca de Jesús, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿qué pasó con él? Se dio a la presión. Hay que ponerlos en los pies de Poncio Pilato. Poncio Pilato era procurador. Obviamente, una de sus funciones era preservar la paz en la sociedad judía. Y obviamente él trabajaba cercamente con el Sanedrín. Claro. La historia lo tiene como un hombre cruel y un hombre que hacía injusticias. Y obviamente dice Helen G. White que cuando lo entregaron, cuando el Sanedrín entregó a Jesús, él se recordó de un hombre que hacía milagros y que era de Galilea. Y dice ella que él ya estaba dispuesto a condenarlo porque
no lo ve, porque él quería preservar sus lazos con el Sanedrín, pero cuando comienza a entrevistar a Jesús, él se da cuenta que es un hombre inocente, un hombre que ha traído la ira del Sanedrín y lo quiere muerto. Y obviamente él no quiere tener problemas con sus aliados políticos, solo manda a Herodes. Pero Herodes lo regresa y Poncio Pilato no sabe qué hacer. Es el día de la Pascua, hay muchos judíos de otros lados que se han reunido en Jerusalén. So, si él falla, él tiene miedo que el Sanedrín va a hacer un alboroto o algo y él va a perder su posición y su prestigio. Mientras él está deliberando lo que debería de ser, un mensaje de su esposa Claudia llega. Y básicamente Claudia le dice que ella no quiere que él no tenga que ver con ese hombre inocente porque por causa de él, ella ha sufrido. Eso está en Mateo capítulo 27, versículo 19, cuando dice, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo porque hoy he padecido mucho en su sueño por causa de él. Ellen G. va más en detalle diciendo que Claudia habló con el Salvador en su sueño y vio el arresto, la pasión y cómo Jesús ya en su forma glorificada iba a traer justicia ante sus ejecutadores. Es tremendo lo que me acaba de decir, de que la hermana Juan nos dice que Claudia recibió esa revelación de la muerte de Jesús, de su resurrección y glorificación. En otras palabras, Poncio Pilato tuvo la oportunidad de conocer la verdad. Sin embargo, él decidió entregar a Jesús por miedo de perder la posición. Y al final la perdió al final unos como 3 años después. Y sí me recuerdo bien, yo creo que como él fue muy cruel con unos rebeldes samaritanos, lo pusieron en mal al emperador romano. Y lo destituyó. Ajá. ¿Sabes, Génesis? Esto nos enseña algo interesante, que nosotros como cristianos, nosotros debemos apreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es lamentable de que obviamente nosotros, por temor a la presión de los amigos, o a la presión de los familiares, el trabajo, al final nosotros neguemos a Jesús. Negas tu fe. Negamos nuestros valores. Y solamente por algo momentáneo, por un puesto, por una posición, por mantener algo temporal y perder algo tan grande. La Biblia nos dice algo interesante. Jesucristo nos dice en Mateo 10, de que si nosotros le negamos acá, Él nos negará ante el Padre y ante los ángeles. Nosotros, obviamente, como nosotros debemos afirmar nuestra fe en Dios, que nos ha dejado suficiente evidencia y nos ha manifestado un amor tan grande que ha dado a su Hijo por nosotros. El último punto, el caso de Tomás. El caso de Tomás, y esto es lo que me llama más la atención. Tomás estuvo 3 años con Jesús. 3 años y medio. 3 años y medio. Y es que Tomás, cuando Jesús resucita, Tomás no estaba presente. Y los compañeros le dijeron a Tomás, oye, ¿sabes una cosa? Jesús, el maestro resucitado. Y viene Tomás y dice, no, yo no puedo creer tal cosa. Necesito ver para creer. Es el título de la lección. Necesito tocarlo, no da eso. Obviamente, me acuerdo los franceses, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que usar la razón, o sea, examinar los hechos. ¿Cómo fue posible eso? Hasta cierto punto, entiendo, Tomás, lo entiendo, porque hay un misterio que nunca he entendido, que Jesús le dijo a los discípulos a través de su ministerio que él iba a morir y resucitar. Y los discípulos no lo entendieron hasta que pasaron los hechos. Y Tomás, obviamente, vieron, bueno, ni lo vieron porque solo Juan estaba ahí cuando Jesús murió, pero cuando Jesús murió estaban llorando, tenían temor y estaban en depresión. Y cuando Tomás escucha que las mujeres y su otro compañero vieron a Jesús, él está diciendo, ok, esto ya perdieron su razón. La depresión los agarró tanto que hasta ya están viendo cosas. Y él no quiere, como si yo estuviera en los zapatos de él no quiere que sus esperanzas sean destrozadas de nuevo. Y obviamente él piensa que que sus amigos se están negando de la realidad. Y por eso dice lo que él dice.
Y obviamente Jesús, en vez de reprenderlo, de regañarlo, se le revela. Claro. Se le revela. Y hay una lección ahí, que cuando una persona está teniendo dudas o momentos de incredulidad, porque somos humanos, hay que ser gentiles, hay que ser mansos Con aquellos que son débiles en la en fe. la fe, y hay que orar con ellos. Wow, muy interesante. En vez de decirle, no tenga dudas, no tenga preguntas. No, sino es que al contrario, hay que orar con ellos y Y ayudarle a guiarlos. clarificar sus Sí. dudas, Jesús- afirmar su fe. Ajá, y Jesús afirmó su fe. Muy bien, cuando le dijo, mira, tócame, yo soy mismo, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, me gustaría que terminaras con una conclusión. Sí. Yo creo que la conclusión de la lección se puede resumirse en esto. Claro, Aunque no hemos visto a Dios creando el universo, aunque no fuimos testigos de esas historias increíbles del Antiguo Testamento y no vimos los milagros de Jesús y no vimos todo lo que se menciona en la Biblia con nuestros propios ojos, no estuvimos ahí en carne y en hueso, pero el Señor sí nos ha mostrado evidencia para basar nuestra fe. amén. En la naturaleza nos indica que hay un creador. En su palabra nos muestra de un Dios amoroso, justo, confiable, fiel y constante. Por su Hijo amado nos muestra de un Dios que se preocupó tanto por nosotros, que se tomó nuestra naturaleza y murió por nosotros, y por él muchos se han salvado y serán continuados siendo salvados. Amén. Y también en las historias que hemos examinado hoy, en esta semana, aprendemos muchas cosas. Con Abraham, la importancia de tener una relación con Dios, pues de tal manera que uno puede reconocer su voz. De María Magdalena, la importancia de ser agradecido, que nuestra fe no se queda en teoría ni en palabra, pero sino en acciones. Amén. También Poncio Pilato nos enseña algo, que no hay que ceder ante la presión hasta que, aunque podemos perder todo, pero tendremos nuestra vida eterna. Amén. Con Tomás aprendemos algo, aprendemos que cuando nos toca momentos de incredulidad, momentos de siento que mi fe está fallando, hay que encomendarnos a Dios para que nos ayude y nos guíe al camino correcto, y que también que nosotros seamos gentiles y mansos con esas personas, porque al final del día somos humanos y tendremos fallas. Amén. Me gustaría añadir, y para terminar con esto, mis queridos amigos y hermanos, y es esto: nosotros queremos incrementar nuestra fe. Bueno, debemos hacer por lo menos dos cosas. Número uno es escudriñar las Escrituras. Nosotros tenemos que leer las Escrituras y a través de ellas podemos conocer a nuestro Dios, que es un Dios amoroso, que se preocupa por nosotros y que Él está pendiente de nosotros, y que lo que Él cumplió en el pasado, lo que Él prometió en el pasado, lo ha cumplido, lo cumplirá y en el futuro. En segundo lugar, nosotros tenemos que orar, tenemos que hablar. Hay un ser que siempre nos escucha. Escuchar su palabra, escucharlo a Él. La Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír es de la palabra de Dios. No podemos incrementar nuestra fe si nosotros no tenemos relación con nuestro Dios. Si nosotros tenemos más relación con el mundo secular, con la televisión, con la radio, con las redes sociales, y nunca con Jesús, a través de su palabra, a través de la oración, a través del ministerio de ayudar a los necesitados, jamás nuestra fe va a incrementar, jamás vamos a tener fe en Dios. Así que Dios ya nos ha dejado todo a nuestra disposición. Hoy nos toca a nosotros aplicar eso. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima semana. Vamos a tener una última oración por mi hija, Génesis, que ella va a concluir. Okay. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestros pecados y santifícanos. Amén. Señor, gracias por la oportunidad que tuvimos de estudiar tu palabra con nuestros amigos y hermanos. Señor, que todo lo que hemos aprendido puede estar fijado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Mis amigos y hermanos, hasta la próxima semana. Nos vemos para la siguiente estudio de la lección.